reiterar el agradecimiento a todos y a todas por su presencia a este espacio donde la legitimidad de la Unión Nacional de Educadores se ratifica. Este es un pronunciamiento del director general frente al pedido a la OIT de intervención inmediata, urgente, por la violación a la libertad sindical, a la libertad de asociación. Un comunicado concreto en donde se le dice al Estado ecuatoriano violador de los derechos civiles y políticos que garantizan la libertad de sindicalización. Ante la presencia del Frente Unitario de los Trabajadores, de la CEDOCUT, de la UGTE, de la CEOLS, de la FESE, de las Mujeres por el Cambio, organizaciones sociales del Colectivo Nacional de Dirección, la Unión Nacional de Educadores como parte del Frente Popular. Hacemos esta intervención para dirigirnos a la opinión pública sobre cómo este pronunciamiento del director apuntala a lo que hemos venido defendiendo durante estos últimos días y meses que ha atropellado a la organización social. Nos hemos ratificado que la legitimidad que nos da la voluntad de los docentes es para continuar con nuestra lucha. No van a callarnos, hemos dicho, y así estamos en este nuevo espacio para ratificar esta lucha. Anunciamos también, junto al Frente Unitario de Trabajadores, al Colectivo Nacional de Dirección, nuevas movilizaciones para no solamente defender la Unión Nacional de Educadores, sino también para denunciar lo que pasa con la educación en el Ecuador, con la falta de empleo, con los despidos masivos, con la persecución a dirigentes sindicales, con la amenaza de que otras organizaciones sociales seguirán también el camino de la Unión Nacional de Educadores. Hemos planteado que esto de la declaración de la OIT y la intervención en donde le pide al gobierno nacional que informe sobre el registro a la Unión Nacional de Educadores y también sobre el asalto. ¿Por qué no se ha permitido las mesas de diálogo con la Comisión de la Confederación Sindical de las Américas, de la Internacional de la Educación, de la Internacional de Servicios Públicos? Plantearemos en los próximos días, junto al Frente Unitario de los Trabajadores, una queja formal sobre las amenazas, las destituciones, los traslados de los dirigentes sindicales y el asalto a la Unión Nacional de Educadores. En las próximas semanas estaremos con nuevas acciones penales al señor subsecretario Fernando Llanes, que fue el que encabezó el operativo del asalto a la Unión Nacional de Educadores. No vamos a rendirnos, porque el mandato de los docentes y del pueblo ecuatoriano es que defendamos la educación pública, fiscal, laica, gratuita y de calidad, que defendamos la profesión docente y que recuperemos el patrimonio que es propiedad de los docentes del Ecuador, docentes unionistas que seguimos en esta pelea para recuperar, no solamente, como hemos dicho, la Unión Nacional de Educadores y su patrimonio, sino el empleo, la salud, seguridad social, el seguro social campesino, una educación de calidad para los estudiantes, el respeto a los pequeños comerciantes, a las pensiones jubilares y toda nuestra plataforma de lucha que está vigente y seguimos en ese camino de defenderlas. Muchas gracias. Gracias. A continuación tenemos la intervención del compañero Pablo Serrano, presidente de turno de FUD. Saludamos una vez más la presencia de todos y cada uno de los compañeros y compañeras periodistas en esta mañana. El Frente Unitario de Trabajadores, nuestra central sindical, la CEOLS, una vez más se solidariza con la Unión Nacional de Educadores, un sindicato de maestros que por muchos años se ha mantenido en la lucha por la defensa de los derechos de los maestros y del pueblo ecuatoriano. Debemos manifestar
como lo habíamos dicho en una ocasión anterior. El gobierno hábilmente está desconociendo el convenio 87 de la OIT, ratificado por nuestro país, sobre el derecho a la libre asociación. Este derecho la tenemos todas las personas, en el esquema de que tomamos la decisión de agruparnos, hacer una organización, pero es decisión de sus miembros mantenerla o liquidarla. En ningún momento manifiesta que se la puede desaparecer, liquidar, eliminar solamente por un trámite administrativo. Lo que se evidencia una vez más, la prepotencia y el autoritarismo de este régimen correísta. Anunciamos, por ende, nuevas acciones de lucha y le decimos al país que se van a realizar una nueva gran movilización nacional. Esta está diseñada y programada para el día 27 de octubre del 2016. Y una vez más ratificamos y decimos al pueblo ecuatoriano que no es que se nos ocurre a los dirigentes movilizarnos porque nosotros queremos, son las bases las que nos piden. Y esto, una vez más, va en contra del alto costo de vida. Ya no hay salario que alcance. En contra de la corrupción, por donde se mete el dedo, sale pus. Por el libre ingreso a las universidades de nuestros jóvenes estudiantes. Muchos de nuestros jóvenes se ven truncados sus sueños cuando no pueden acceder a la universidad pública. Por la defensa del IES, del ISPOL y del ISPA. Y por la defensa del Seguro Social Campesino. Por la libre asociación, el derecho a la asociación que tenemos todos y todas las ecuatorianos y ecuatorianas. Compañeros, una vez más, seguiremos en todas las acciones de lucha, como Frente Unitario de Trabajadores y como colectivo de Dirección Nacional Unitaria. Muchas gracias. Buenos días, amigos y amigas de la prensa. Primero, nosotros queremos dejar constancia de que nuevamente el gobierno ecuatoriano ha violentado el derecho a la organización, el derecho a la contratación colectiva. Este gobierno va a pasar a la historia por haber sido el gobierno que enterró la libertad sindical y enterró el movimiento sindical en el sector público y violentó y privó de la contratación pública a los trabajadores del sector público. Este gobierno ha dado el mal ejemplo para que las empresas privadas incluso empiecen a ir respetando la libertad sindical. En la semana pasada, incluso empresas como Colchones Paraíso han amenazado a los trabajadores por haber conformado el sindicato y les está obligando a que deshagan el sindicato. Ese es el mal ejemplo que con estas medidas contra la UNE lo que ha propiciado el gobierno. Es decir, aquí el movimiento sindical, el movimiento de las personas por organizarse está siendo amenazada, así como las demás libertades y garantías y derechos que tenemos las personas. Dejamos constancia también que este gobierno va a ser reconocido en la historia, el que ha enterrado también el seguro social, el derecho de los afiliados. Por eso nosotros, aparte de solidarizarnos, no con la UNE, con la compañera presidenta como persona, sino con los compañeros profesores, porque ellos son los que tienen el derecho a organizarse y a reclamar sus derechos. Por eso nosotros vamos a hacer el acompañamiento a esta serie de demandas que vamos a enviar a la OIT. Ya las organizaciones internacionales a las que somos filiales están en el trámite en la Organización Internacional del Trabajo y fruto de ello es esta respuesta del director de la OIT, que es una respuesta más que le ha dado a este gobierno. Acordémonos que ya vino una comisión especial de la OIT a criticar antes de las enmiendas lo que iba a hacer este gobierno. Aquí la ley de justicia laboral, el despido ineficaz, ha constituido más bien una burla para los trabajadores, porque todos los trabajadores que son despedidos, sean dirigentes, nunca han sido reintegrados al trabajo. Dejamos constancia nuevamente ante el pueblo del Ecuador que nosotros seguiremos en las calles porque es la única manera que nosotros como trabajadores y el pueblo tiene el derecho para manifestarse y también pronunciarse. Gracias. Ratificamos el agradecimiento a todos los medios de comunicación y ratificamos también la solidaridad a la UNE Nacional, al mayor sindicato del país, donde, ¿no es cierto?, el gobierno
ha violentado el convenio 87. Sin embargo, hoy la OIT ratifica y nos da una vez más la razón de lo que los dirigentes de las centrales sindicales, de nuestra central sindical AUGT, ha venido denunciándole al país, que es un gobierno que violenta la organización sindical, que violenta la contratación colectiva en nuestro país. Y la OIT le dice al gobierno, y los dirigentes sindicales le decimos al gobierno, que ninguna organización sindical se disuelve por decreto, porque las organizaciones se crean por necesidad de defender los derechos individuales y colectivos, y las organizaciones se disuelven cuando sus miembros, sus socios, toman esa decisión, no por decreto de ningún gobierno, peor de este gobierno autoritario, prepotente, que ha violentado la Constitución, que ha violentado los convenios internacionales y los derechos de los trabajadores y del pueblo. Por eso le decimos que la UNE seguirá, que las organizaciones de los trabajadores continuarán vigentes. El que se va, el que desaparece será Correa, el que desaparece será Alianza País en el 2017. Las organizaciones sociales seguiremos firmes, consecuentes con nuestros principios, defendiendo nuestros derechos, no solo de los trabajadores, sino del pueblo en general. Por eso es de que una vez más llamamos a la ciudadanía, al pueblo en general, a estar atentos a las nuevas acciones que vamos a hacer en los próximos meses para seguir, ¿no es cierto?, denunciando los atropellos, los despidos, la represión que existe por este mal llamado gobierno de la mal llamada Revolución Ciudadana. El pueblo tiene que ser testigo, los ciudadanos, que la UNE seguirá. Y la central sindical UGT le ha abierto las puertas y por eso es de que la UNE sigue y seguirá firme. No el hecho de que se tomaron el edificio del gobierno es que va a hacer desaparecer la UNE. La UNE seguirá con sus principios firmes en denunciar el mal manejo económico, político, social, en denunciar, ¿no es cierto?, una mal planificación en el tema educativo, pero sobre todo dando alternativas para una educación, ¿no es cierto?, laica y gratuita, que se respete la autonomía universitaria, que se respete el libre ingreso, pero también presentándole propuestas alternativas al pueblo en general. Muchas gracias. Gracias. Compañeros, Compañero Nelson. ¿Cómo ven ustedes esta denuncia anónima de grupos violentos formándose con instrucción militar para enfrentarlos en las calles? ¿Cómo ven ustedes, como dirigentes de esas movilizaciones, esto? ¿Podría ser una amenaza? ¿Se trata de grupos paramilitares? ¿Qué piensan ustedes al respecto? Bueno, en primer lugar yo creo que hay que estar claros en qué escenario se ha venido desarrollando toda esta ofensiva por parte del gobierno nacional. El gobierno nacional ha pretendido engañarle al pueblo ecuatoriano cuando ha señalado de que no vivimos una crisis económica. El gobierno nacional ha planteado de que la revolución ciudadana ha mejorado las condiciones de vida de los ecuatorianos. Sin embargo, podemos ver que de cada 10 ecuatorianos en condiciones de trabajar, 6 no tienen trabajo. Podemos ver que la gran mayoría de trabajadores en el país se levanta frente a las políticas antiobreras y antipopulares del gobierno nacional. Es por eso el ataque sistemático a la organización sindical de los trabajadores y de los maestros. Este hecho que planteó el gobierno nacional para eliminar a la Unión Nacional de Educadores tiene que ver con la persecución a quienes luchamos por el cambio y la transformación en nuestro país. Violentando todos los procesos, estableció las pretensiones de eliminar a la Unión Nacional de Educadores vía decreto ejecutivo o resolución administrativa. Este hecho, que fue denunciado a la Organización Internacional del Trabajo, hoy tiene como respuesta un elemento importante. La comisión de expertos y el director de la Organización Internacional del Trabajo le hace un llamado para que cumpla con lo que establece el convenio 87, que es el respeto a la libre organización. Y en ese caso dice que no puede haber la injerencia del Estado,
y le llama a registrar urgentemente a la Unión Nacional de Educadores como la organización de los maestros. A la vez que también le dice que explique el mecanismo que utilizó para asaltar el local de los maestros y tomarse hoy por parte de la Policía Nacional. Si es que el gobierno nacional no acata la decisión de la Organización Internacional del Trabajo, es evidente que puede ingresar el próximo año entre los casos de los estados que más violentan los derechos de los trabajadores. Y este es un elemento en política trascendente para el movimiento sindical a nivel internacional. No nos olvidemos que en la Conferencia Internacional del Trabajo de este año, el Estado, frente a las violaciones sistemáticas a los derechos de los trabajadores, no envió su delegado a la Conferencia Internacional del Trabajo, lo que dejó ya preocupado, ¿no es cierto?, a toda la Organización Internacional del Trabajo por la ausencia de los delegados del Estado, pero también por la ausencia de los delegados de los trabajadores, ya que no fueron inscritos como corresponde. Esto demuestra, ¿no es cierto?, que el gobierno nacional no tiene respuestas frente a los hechos de lo que hoy está ocurriendo en nuestro país. Trata de esconder la violación de los derechos laborales, sociales y políticos sobre la base de decir que aquí las cosas se hacen de acuerdo a lo que predice el presidente Correa. Sin embargo, las organizaciones sociales evidentemente seguimos exigiendo el respeto de los derechos laborales. En ese marco es que se pretende generar todo un ambiente incluso de temor, de miedo, cuando han empezado también a aparecer este tipo de videos en donde se evidencia que las Fuerzas Armadas o algunos miembros de las Fuerzas Armadas están preparando grupos que no tienen nada que ver con lo que dice el señor Coyahuaso, de que estaban en una cuestión de defensa personal, que son grupos que solamente estaban en un parque, sino que lo que buscan es amedrentar a los luchadores sociales y populares. Nosotros rechazamos ese tipo de acciones de un Estado que busca generar el miedo en la organización social. Sin embargo, de todo eso, ratificamos nuestra decisión firme de continuar organizando al movimiento obrero, a los maestros, a los estudiantes, a los trabajadores, a los jóvenes de la patria en la necesidad de dar un cambio en beneficio del pueblo ecuatoriano. Y esa construcción de esa organización tiene que ver con ir preparando nuevas jornadas de lucha, como ya lo establecieron los compañeros, y también vamos a lo que serán las asambleas provinciales para determinar cómo serán este tipo de acciones. Por lo tanto, nosotros ratificamos que, evidentemente, la organización social, los sectores sociales, las organizaciones sindicales, la Unión Nacional de Educadores tiene vigencia y que más temprano que tarde el gobierno de Correa está ya por salir. Correa se va, la organización social continúa, se afirma y avanza en nuestro país. Señor Serrano, ¿cómo evitar confrontaciones en las próximas marchas? Usted mismo conteste, ¿cómo vamos a decir? Nosotros no vamos a caer en el tema de la confrontación que ha querido el Estado generar. Nosotros hemos venido denunciando las acciones de las organizaciones sociales están basadas en la Constitución, en el derecho a la resistencia, y no caeremos en las provocaciones que ha querido el gobierno nacional establecer. Este tipo de cosas que hoy se demuestran con el video es lo que nosotros habíamos señalado con anterioridad. Existen infiltrados por parte del Estado para propender a decir que los violentos estamos en las organizaciones sociales. La violencia está generada desde un Estado que despide a los trabajadores, que con sus medidas lo que ha hecho es que el alto costo de vida se dispare. La violencia está cuando en los hechos nuestros hijos no tienen acceso a una educación superior, como en el caso de las universidades. La violencia genera un Estado cuando en nuestro país la pobreza, la miseria, el desempleo y el hambre ha crecido, mientras 125 grupos económicos han concentrado la riqueza en pocas manos. Hoy el gobierno nacional no puede desmentir lo que nosotros habíamos señalado.
Una expresión de la crisis es lo que dijo el presidente Correa en estos días. Vamos a tener un decrecimiento hasta el 2020 del 2.7%. Él decía que esto no iba a ocurrir, sin embargo, los organismos internacionales han establecido de que esto va a pasar como consecuencia de las políticas económicas del gobierno nacional.